$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto saludarlos en el último día del mes de julio. Estamos a punto ya de empezar agosto y ya tenemos preparado el calendario en donde vamos a seguir compartiendo trueques y compartiendo experiencias. Y bueno, el trueque del día de hoy es libre comercio y movilidad del capital humano, en el que nos acompaña el doctor José Israel Ibarra González. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Hagamos un Trueque. Me da mucho gusto tenerlo por aquí. ¿Qué tal? Un saludo a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, Daniela, a todas las personas que integran TLC Asociados, así como pues, la revista Trade Law en Custom Magazine. Muchísimas gracias y bienvenido. Y bueno, pues antes de darle la palabra, me gustaría compartir dos cosas. Una, primero el dato peque del trueque, y dos, si es posible, Isa, que me ayudes a compartir el calendario de agosto, porque luego al final todo el mundo se va y no saben cuál es el calendario. Así que, Isa, ¿me ayudas a compartir el dato peque del trueque, por favor? El Servicio de Administración Tributaria pone a la disposición de los contribuyentes una nueva herramienta llamada SAT Factura Móvil, con la cual podrás facturar desde el lugar donde te encuentres. Es necesario considerar la siguiente información y pasos. Como paso número 1, deberás descargar la aplicación ya sea desde tu celular o tablet. Como paso número 2, una vez estando en la aplicación, se deberá ingresar con RFC y contraseña CIEC. Como paso número 3, una vez estando dentro del aplicativo, será necesario dirigirte a la opción de configuración para guardar la información que se necesitará para realizar la facturación, tal como los productos y servicios, el tipo de moneda, forma de pago, método de pago, código postal, así como cuenta predial. Esta última en caso de que tu régimen fiscal sea de arrendamiento. Como paso número 4, nos dirigiremos a la opción de guardar cliente. Con esto, para dar de alta los datos correspondientes al cliente a quien se le va a facturar. Los datos que necesitarán son los siguientes: RFC, razón social, código postal, correo electrónico, régimen fiscal y el uso de la factura. Como paso número 5, una vez que se tenga la información necesaria guardada en el aplicativo, nos podremos dirigir a la parte de generar factura. Ahora bien, como paso número 6, como ya se tiene sobrellenada la información, solo será necesario ir seleccionando la información. En caso de contar con distintas actividades económicas, se seleccionará la actividad económica con la cual se va a facturar. Como paso número 7, en el campo de retenciones será necesario seleccionar si aplica o no aplica y se podrán modificar las tasas. En el paso número 8, en el campo de trasladados será necesario seleccionar el IVA. En este apartado se puede modificar la tasa, ya sea del 8% si te encuentras en región fronteriza norte o sur, o bien del 16% como tasa general. Una vez que estén todos los datos debidamente llenados, se seleccionará la opción sellar y se seleccionarán los archivos de los sellos electrónicos. Así mismo se deberá ingresar la contraseña correspondiente. Como paso número 10, listo, ya cuentas con tu factura elaborada y timbrada. Para poder realizar la facturación por este medio, será necesario que tengas guardado en tu celular o tablet los archivos de los sellos, así como su contraseña respectiva, ya que sin ellos no te podrá dejar facturar. Cabe hacer mención y para considerar que la única parte que nos dimos cuenta sobre el aplicativo que no se puede saltar es el apartado de retenciones. Cabe hacer mención que referente al servicio prestado, estas no son necesarias en ocasiones y el aplicativo no deja omitirlas.
Pues muchas gracias por compartir esta información. Espero que sea de utilidad. Por supuesto, la pueden ver también en YouTube. Y bueno, pues ya tenemos listo el calendario del mes de agosto, así que a partir de mañana se los vamos a compartir, por supuesto, para seguir haciendo trueques. Y bueno, lunes y miércoles conectándonos con información y experiencias relevantes. Y bueno, para dar inicio a nuestro invitado de honor, quisiera, si me lo permite, presentar su semblanza. El doctor José Israel Ibarra González es cofundador e investigador en la consultoría y estudios de migración Continente Móvil, donde se especializa en las líneas de investigación de integración social de migrantes deportados, desplazamiento forzado interno y organizaciones civiles transnacionales de migración. Posee un doctorado en estudios de migración y una maestría en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, así como una licenciatura en comunicación por la UABC Campus Tijuana. Actualmente es candidato de investigador nacional. En el ámbito docente es tutor de la maestría en estudios de migración internacional del COLET. Además, es profesor de periodismo en la licenciatura de comunicación de la Universidad Iberoamericana Tijuana. También preside el Colegio de Comunicólogos de Baja California desde 2019. En 2022 fue profesor de la maestría de migración, modalidad en línea del Centro de Estudios de Posgrado en sede Ciudad de México. En el ámbito periodístico, trabajó del 99 al 2014 en medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, cubriendo temas relacionados con migración, derechos humanos y grupos vulnerables, así como política gubernamental y empresarial. Su compromiso con la investigación, la formación académica y el desarrollo social le permite tener una visión amplia y comprometida con la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a hacer un trueque. Y bueno, le damos la bienvenida. La dinámica es que usted tiene 40 minutos, 45 minutos para poder exponer y al final hacemos preguntas y respuestas y alguna participación de los ponentes. El trueque del día de hoy es libre comercio y movilidad del capital humano. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Daniela. Un saludo a todas las personas que están conectadas. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me dicen si la pueden visualizar. Ya se ve perfectamente. Ok. Bueno, como lo comentaba Daniela, el nombre de la presentación es Hacia una mayor libertad del movimiento del capital humano en el contexto del libre comercio global. Y bueno, una de las grandes preocupaciones que se han tenido dentro de los estudios de migración es que en el libre comercio se ha avanzado tanto pues en el manejo de mercancías como de bienes, como de capitales. Sin embargo, no se ha podido avanzar en lo que es la libertad de movimiento de las personas migrantes, que junto con ellas va el capital humano, que son pues todas esas habilidades, todos esos saberes, la educación, la experiencia que tienen las personas y que pudieran aprovecharse en donde el mercado lo está requiriendo, pero no lo pueden hacer debido a las propias restricciones en materia de migración. Entonces, pues la charla pretende hacer una reflexión sobre dónde estamos en este momento y hacia dónde vamos en los próximos años en materia de esta movilidad humana y del capital humano que llevan las personas migrantes. Y bueno, algunos datos sobre el panorama internacional de la migración laboral es que la Organización Internacional de las Migraciones registró 281 millones de migrantes internacionales en el año 2020. Esto representa el 3.6% de la población mundial. Y de esta cantidad de personas, 169 millones de personas fueron clasificados como trabajadores migrantes. Es decir, el 60%, poquito más del 60% de aquellas personas que no viven en el país donde nacieron, pues son trabajadores. Y esto va aparejado también con el fenómeno de las remesas internacionales, que para el año 2020
a nivel global, pues alcanzaron los 702,000 millones de dólares en remesas, producto pues de las ganancias que envían a sus lugares de origen estos trabajadores. Y bueno, aproximadamente 504,000 millones de dólares, es decir, el 71.8% del total, fueron a países de ingresos bajos y medianos, lo que sin lugar a dudas pues es de un gran beneficio para estos países, pero también para los países en donde se da la inmigración, lo que ya pues veremos más adelante. Y bueno, ¿cómo se comporta el fenómeno de esta migración laboral? A nivel global tenemos grandes corredores migratorios que van de países en desarrollo, en vías de desarrollo, a economías desarrolladas, particularmente en nuestro continente, y bueno, a nivel global, el caso de Estados Unidos de América como país receptor, pero tenemos otros casos también de recepción de personas trabajadoras, como son los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Alemania. Actualmente, bueno, Estados Unidos continúa como el mayor receptor de migrantes en el mundo y México es su principal fuente de trabajadores migrantes. Nada más que aquí vamos a empezar a ver diferencias en cuanto a la política de recepción de trabajadores migrantes y la posibilidad de entrar, digamos, en una cierta igualdad de circunstancias con los trabajadores nativos. Si vemos las relaciones de los flujos migratorios entre Canadá y Estados Unidos, estos han venido siendo legales y se vieron poco alterados por las preocupaciones después del 9 de septiembre. Esto ha sido muy, muy diferente para, en este caso, México y su relación de emigración, una relación de más de 100 años de emigración, y esta relación, al verse cerradas las puertas de la migración legal, pues ha dado pie a una serie de fenómenos migratorios donde los trabajadores indocumentados van a ser quienes marquen la mayoría de esta migración y pues se van a trabajos de baja calificación, aun cuando muchos de estos trabajadores tienen credenciales, en este caso en México, que pudieran ser de gran provecho para los propios Estados Unidos, sin embargo son subvalorados y hay un desperdicio de cerebro. Además tenemos tensiones adicionales asociadas a las comunidades locales que han impedido diseñar políticas para aprovechar la integración a los mercados de trabajo de este capital humano. Y para un ejemplo, tenemos lo que está pasando en el caso del estado de Texas, donde pues está aplicando políticas migratorias a nivel estatal, valiéndose de pues la autonomía que tienen los propios estados federados de los Estados Unidos. Y bueno, podemos ver entonces en el caso de los trabajadores altamente calificados, ya no de estos que estábamos hablando, que son bajamente calificados o, digamos, no tienen estas credenciales, que los Estados Unidos no ha tenido realmente un objetivo de integrar estos trabajadores altamente calificados completamente a su mercado, y tampoco en el caso canadiense. ¿Cuáles son las políticas que siguen imperando? Bueno, la de seguridad nacional en el caso de Estados Unidos y una política, digamos, de permitir la inmigración, pero vía reunificación familiar. Y esto está provocando, pues, la marginación de los trabajadores migrantes, y esto puede tener consecuencias a la competitividad ante procesos como es el envejecimiento, en este caso de la sociedad receptora. En cuanto a la política migratoria canadiense, sí tiene estrategias que favorecen más al mercado de trabajo y a estos trabajadores altamente calificados. Sin embargo, está dejando en desprotección a aquellos que son menos calificados.
Y bueno, digamos que el antecedente al TEMEC lo tratamos en el Telecán, y cómo se observa pues desde el Tratado de Libre Comercio esta movilidad del capital humano. Entonces, digamos que las grandes líneas que se determinan por parte de los tres países firmantes, Canadá, Estados Unidos y México, coinciden en un interés, que es: vamos a permitir la movilidad de los productos, vamos a permitir la movilidad de mano de obra calificada, claro, no en igualdad de circunstancias como debería de suceder, pero hay ciertos tipos de visa que te permiten esta entrada de la mano de obra calificada y de los capitales. Sin embargo, para estos trabajadores menos calificados, ninguno de los tres países está teniendo el interés de crear las opciones que permitan también un beneficio para las empresas que los están requiriendo. Entonces, pues de alguna manera es aberrante que tengas una gran población indocumentada, una fuerte demanda de trabajadores pocamente calificados, pero tus políticas no permitan que pues se beneficien ambas partes, ¿no? Tanto el sector empresarial, el mercado, como esta población indocumentada. Y en el caso de México, hay que destacar que México ha pasado de ser un país tradicionalmente de emigración a ser un país que ahora es pues también de inmigración de trabajadores, de retorno de trabajadores que estuvieron particularmente en los Estados Unidos y de tránsito. Y bueno, tenemos que hay algunas zonas del país que tienen una alta demanda de trabajadores de baja calificación, pero seguimos teniendo barreras altas para obtener las visas que permitan trabajar. Además de otras barreras para las propias empresas. En este caso, por ejemplo, el artículo 7º constitucional de la Ley Federal del Trabajo, pues obliga al patrón a tener que emplear un 90% de los trabajadores mexicanos, aún en algunas áreas de especialidad. Si bien no aplica a directores, administradores y gerentes generales, esto es un gran candado cuando pues tienes un déficit que no hay cómo satisfacerlo. Una nota de diciembre de 2022 de la Canacintra calculaba la necesidad de 1 millón de empleados en México y pues este fenómeno se estaba concentrando particularmente, y ustedes que están en la comunidad del comercio exterior sabrán pues que en estas ciudades se está dando todo un movimiento de capitales, sobre todo por el nearshoring, que se están viniendo acá las empresas, están, digamos, dejando los países de Asia para relocalizarse cerca, en este caso, del mercado estadounidense, y no hay suficientes trabajadores. Esto está provocando canibalismo, aumento de los salarios. En el caso particular de Tijuana, presentaban el caso de una empresa que había subido 50% los salarios para atraer empleados, y esto provoca pues una escalada que no todas las empresas tienen el suficiente margen de maniobra para poder generar salarios en este sentido. Y bueno, algunos datos interesantes al respecto. Para julio del 2022, en el caso de los estadounidenses, se habían generado 11.2 millones de vacantes y tenían 5.7 millones de personas en mano de obra. Estamos hablando de millones de espacios sin poderse cubrir, con personas que tienen la posibilidad de cubrir esos espacios, sobre todo en el área de baja calificación, pero que las propias entidades de gobierno de los países receptores, muchas veces por cuestiones políticas, no permiten que se den para favorecer al sector empresarial.
Y bueno, en el caso, ahorita veíamos estos datos, tanto de México, la cantidad de empleos que daba la Canacintra, que son necesarios, como el caso estadounidense, y vemos pues ahora el número de visas que tienen en algunos casos la posibilidad de trabajar, como son las residencias temporales y las residencias permanentes, así como su renovación. Y podemos ver el número para el año 2021, que pues son poco más de 170,000, cuyas principales nacionalidades fueron Estados Unidos en primer lugar, luego Venezuela, luego Colombia, Honduras, Cuba, Argentina, Guatemala, El Salvador, Canadá, China, España, Brasil, Haití y Japón. Pero si vimos el número de visas otorgadas y la cantidad de trabajadores que son necesarios, pues vemos que no es suficiente. Sigue habiendo un déficit y aún así hay pues algunas visas temporales, sobre todo aquellas que son por vínculo familiar, que no permiten a la pareja que viene por vínculo familiar trabajar hasta su residencia permanente, para lo cual pues prácticamente la dejan fuera del mercado hasta 2 años, ¿no? Creando pues un perjuicio que no debería de suceder, ya que está ahí la mano de obra y está ahí la vacante laboral. En el caso particular de la frontera sur, tenemos el caso de la tarjeta de visitantes de trabajadores fronterizos, donde para el periodo de 2021 fueron otorgados apenas 3,231 para hombres y 512 para mujeres. Entonces, seguimos viendo pues una política que no está favoreciendo la inmigración de esta mano de obra internacional. Y lo que sí podemos ver es los eventos de ciudadanos extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana, es decir, las deportaciones desde México, y los números que para el año 2020 fueron más de 60,000 personas deportadas y para el año 2021 más de 130,000 personas deportadas, que bien pudieran, quizá no todas, pero sí alguna parte de este flujo, tener las facilidades de venir a trabajar de manera temporal o de manera permanente a México y aprovechar sus habilidades. Muchas de estas nacionalidades vienen con alta calificación, particularmente el caso de Venezuela es uno de los que más destaca con alta calificación, pero digamos que por la política migratoria no está sucediendo. Y en el caso de Estados Unidos es también una política de securitización, de deportación, que, bueno, la podemos ver todos los días en las noticias, pero aquí tenemos los números. Para el año fiscal estadounidense 2023, pues hubo encuentros o detenciones en la frontera de más de 2,300,000 personas de todas las nacionalidades. El año 2022 fueron casi 2,800,000, de las cuales vamos a enfocarnos particularmente en aquellos que pudieran estar siendo trabajadores en los Estados Unidos. Para el mismo periodo fiscal de octubre a junio del año fiscal estadounidense, había más de 1,500,000 personas de todas las nacionalidades, adultos, con una posibilidad de trabajar en los Estados Unidos, y para el año 2022 se alcanzaron casi las 2 millones de personas adultas que fueron detenidas, y gran parte de ellas pues deportadas ya sea bajo título 42 hasta donde llegó el título 42, o fueron devueltas también, como tradicionalmente se sabe, por el título 8, que nunca dejó de operar, ¿no? A pesar de lo que se difundió en los medios de comunicación. Y bueno, vemos ahí esta necesidad, y se podía ver en las entrevistas de las personas que dicen yo quiero ir a trabajar, y simplemente las políticas de los países pues les impiden que puedan llegar a donde el mercado los está requiriendo. El caso de México lo destaco, es muy importante por la cantidad de
personas adultas que fueron detenidas en la frontera. Estamos hablando que para el periodo que va de octubre a junio del año fiscal 2023, fueron más de 450,000 mexicanos adultos que intentaron cruzar a los Estados Unidos, y para el año 2022 más de 750,000 personas adultas mexicanas que, si bien una buena parte también iban como peticionarios de asilo huyendo de la violencia, hay un flujo mixto que también va de trabajadores laborales que se encuentran pues con esta barrera, a pesar de, como ya lo veíamos ahorita en las estadísticas, de haber un déficit de trabajadores en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con esta política estadounidense? La política estadounidense está creando un efecto dominó tanto en México como en América Latina, que está pues cerrando los flujos de las personas migrantes, entre ellas este flujo mixto de trabajadores migrantes. Esta es una política de securitización, que la política de securitización es, en lugar de dejar en manos de civiles la administración de la migración, se deja en manos de las autoridades de seguridad, ejército, policías, guardias nacionales, y esto se está externalizando hacia otros países por la presión de Estados Unidos. En el caso particular, pues tenemos a México, pero también se está creando una barrera en Centroamérica y en Sudamérica. Recientemente, pues se están creando estos centros de procesamiento en Guatemala y en Colombia, y en el caso de México, pues se crea esta posibilidad nunca antes vista en la historia de México de que sean deportados no mexicanos a territorio nacional. Entonces, pues lo que se está creando es represas que están dejando a terceros países en vías de desarrollo con la responsabilidad que debería de tener el propio Estados Unidos. Y bueno, esto se está viendo en una restricción pues a estos trabajadores migrantes, a los buscadores de asilo, que no por ser buscadores de asilo dejan de ser trabajadores. Es decir, quienes están logrando de alguna manera entrar con un parol, ellos pueden trabajar 2 años en lo que tramitan su asilo y pagar sus impuestos y ser de beneficio para la sociedad receptora. Entonces, pues tenemos toda una serie de leyes que han venido incrementando su nivel de restricción a través de la historia de Estados Unidos. AIRA, la aparición del DHS y del ICE, vimos también el caso del MPP, Título 42, hasta estos programas que ya son controlados por CBP One para seguir restringiendo el orden. ¿Y esto qué está provocando en materia de migración en nuestros países? Ustedes lo pudieron ver, una serie de violaciones a los derechos humanos que han llegado pues a tal grado como en la tragedia de Ciudad Juárez, donde mueren 4 decenas, más de 40 personas de diferentes nacionalidades en un centro de detención migratoria. ¿Qué es lo que se tiene que reflexionar en cuanto a la responsabilidad de países como México y otros países firmantes de las convenciones internacionales? Bueno, todos aquellos que han ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, entre ellos México, tienen una vinculación jurídica a nivel internacional que debería estar reflejada en sus leyes y que debería de beneficiar a los trabajadores, tanto documentados como indocumentados. Sin embargo, estamos viendo que eso no está sucediendo. Esta convención pues es aplicable a todos los trabajadores migratorios durante todo el proceso de la migración, desde la partida, el tránsito y el ejercicio de la propia actividad laboral. Claro que hay diferencias entre los migrantes documentados, aquellos que llegan de manera regular, y aquellos que llegan de manera irregular. Sin embargo, en el caso de
los derechos que tienen están marcados en estas propias convenciones internacionales y se tienen que respetar, como es el propio derecho a la vida, el derecho a la propiedad, que eso no se respeta, a la seguridad personal, a su asistencia consular, a sus derechos laborales, entre los que incluye su seguridad social y su atención médica de urgencia, y los derechos de los hijos de estos trabajadores migratorios, su derecho a la educación, a su identidad cultural y, bueno, también evitar cualquier clase de tortura o cualquier clase de posibilidad de que suceda la trata, que es digamos, una de las posibilidades es el trabajo forzoso, ya sea sexual o ya sea también laboral, y que pues se ha avanzado poco en las procuradurías estatales en tener realmente un seguimiento a estos casos de los trabajadores internacionales. Entonces, esta convención, bueno, está disponible y se sigue peleando porque se lleve a cabo a nivel nacional y a nivel subnacional. Entonces, esta convención lo que nos otorga es la libertad de movimiento y de residencia, salvo las restricciones establecidas por la ley para proteger seguridad nacional o moral pública o derechos y libertades de los demás. Pero tenemos aquí un marco al cual México está obligado y aquellos países firmantes de la convención donde deberíamos de estar avanzando hacia una movilidad internacional que no está sucediendo. Y esta vigilancia, bueno, se hace a través del Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y que ya ha hecho varias recomendaciones. Sin embargo, pues no se les ha dado el seguimiento necesario, en alguna medida también por la falta de difusión de la propia convención y por la falta de conocimiento de muchas veces la cobertura periodística de todo lo que viene siendo el derecho público, que si bien ahorita yo me enfoco en el derecho laboral, pues realmente México tiene alrededor de 15 convenciones firmadas donde está vinculado jurídicamente al respeto de todos los migrantes, independientemente de su condición laboral. Aunque el día de hoy, pues lo que nos compete es precisamente esa posibilidad de que vengan a desempeñar una opción viable que beneficie al mercado, a la producción de bienes y servicios a nivel internacional. Y bueno, vemos lo que ya les comentaba hace un momento, todas estas medidas que han sido una restricción, una externalización de la frontera y una, digamos, posición de México de ser reaccionario a lo que le va diciendo Estados Unidos, en lugar de crear estas condiciones para aprovechar a los migrantes que ya están en territorio nacional y crear las condiciones de un mejor mercado para su integración socioeconómica. Y por otra parte, tenemos también a los gobiernos subnacionales que no todos tienen las capacidades institucionales para atender la migración, porque pues se tiene la falsa creencia que es solamente la federación, en el caso mexicano, quien está como responsable de atender a las personas migrantes, cuando también hay una responsabilidad de estados y municipios, ya que son los gobiernos a donde son más cercanos las personas migrantes. Cabe destacar el caso de Tijuana, la oficina, la Dirección Municipal de Atención al Migrante, que ha venido haciendo una gran labor, sobre todo de poder vincular a las personas con aquellas empresas que pueden contratarlos. Ahí lo malo es esta necesidad de romper estas barreras para que se les otorgue sus permisos de trabajo
Y bueno, también la sociedad civil ha entrado fuertemente a través de los albergues que han creado departamentos como la Casa del Migrante, que son bolsas de trabajo. Hay varios albergues que tienen bolsas de trabajo y que ya hacen una preclasificación de quienes tienen ciertas habilidades, como el uso del idioma inglés, como el manejo de ciertas maquinarias, sobre todo para la producción en la industria maquiladora, y de ciertos pues artículos en específico, y que ya los vinculan con las empresas que requieren de esas habilidades. Son algunas de las estrategias que se están utilizando a nivel subnacional, pero no es igual. O sea, la infraestructura que tiene en el caso de Tijuana no es la infraestructura ni civil ni de gobierno con la que cuenta, por ejemplo, Ciudad Juárez, o el caso de Tamaulipas, o estados del sur de la República, que sus condiciones económicas son no tan, digamos, positivas como las del norte de México. Y bueno, tenemos aquí estas nuevas, digamos, centros de procesamiento que están abriendo para ver a quién le otorgan el asilo o no y mandarlos a los países, evitando, dicen, el riesgo de que lleguen vía terrestre, pero sin embargo, la celeridad con la que se procesan pues es muy lenta y las personas terminan entrando en desesperación. Y finalmente, pues tenemos aquí el cuarto muro, que es Sudamérica, donde pues Colombia se presenta también como este país que servirá como uno de los grandes filtros. Y para ir cerrando, bueno, hemos hablado de nuestras realidades, que es la realidad sur-norte hacia países desarrollados, desde países en vías de desarrollo. Sin embargo, esta situación también sucede en Europa, ¿sí? Y también hay esta diferencia entre los trabajadores calificados y los trabajadores no calificados dentro de la propia Unión Europea. Y uno pensaría que pues gracias al espacio Schengen cualquier persona puede irse a trabajar a otro país, pagar sus impuestos y todo es color de rosa, y realmente estudios como el de Capote Lama y Fernández Suárez nos revelan que sigue habiendo discriminación por cuestiones culturales e institucionales de los países de la propia Unión Europea. Entonces estamos viendo que esto no solamente es sur-norte, sino norte-norte y sur-sur, ¿no? También eso está sucediendo, particularmente hoy me encuentro en Guayaquil, Ecuador. Eso también está sucediendo sur-sur, por ejemplo, con todas las personas que están llegando de Venezuela. ¿A dónde llegamos o cuál es la gran conclusión? Bueno, la globalización, si bien ha habido un gran avance en materia de intercambio de bienes, de capitales y de capital humano altamente calificado, la realidad es que los países están tratando de contener las figuras del Estado-nación. Sin embargo, a pesar de estos intentos, la realidad es que estas comunidades transnacionales que se están formando están poniendo en entredicho estas ciudadanías y estas identidades nacionales para crear identidades que van más allá de los estados-nación. Tenemos a jóvenes que ahora son nómadas digitales que simplemente van viajando de país en país y trabajando, y esto nos implica repensar nuestras propias leyes y nuestra propia manera de regular el capital humano. Entonces, vemos que a consecuencia de esto, pues ahora lo que las personas están tratando de ubicar es cuáles son los países que me presentan a mí menos barreras de inmigración, desde donde yo puedo trabajar remotamente o presencialmente, y perdón, esto me permite brincar las barreras de aquellos países que tienen una política anti-inmigrante.
Finalmente, ¿qué nos dice la ONU? Nos dice, apostemos por la migración. Si bien nos puede constituir un reto, porque pues hay que darle ciertos beneficios sociales a las personas inmigrantes, también va a registrar una serie de beneficios, ¿sí? Es más fácil atraer inmigrantes y más rápido que ralentizar procesos de envejecimiento de sociedades que pues no las puedes obligar a que tengan hijos, a pesar de que hagas políticas que propicien esto, y tienes una contribución directa al crecimiento económico. Nos señala, pues, a diferencia de la población infantil que tardaría entre 15 y 20 años en empezar a trabajar, el migrante empieza a trabajar el día que llega, si tú le das la oportunidad, y le va a registrar un beneficio por el pago de impuestos al país de llegada, pero también con las remesas al país del que salió. Estos salarios pueden ser muy superiores a los que se estarían generando en sus lugares de origen y estarían beneficiando a las propias empresas sin tener que cambiar toda la infraestructura a zonas que logísticamente no son viables de cambiar su producción. Entonces, esta migración pues se ve como una posibilidad de reducir el desempleo y el subempleo, aminorar la pobreza, impulsar el desarrollo económico y facilitar la transferencia de competencias, conocimiento, tecnología. Bueno, con esto casi terminaría. Realmente ahorita estamos viviendo pues todo un proceso de reacomodo a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia. Vemos un cierre de las relaciones comerciales entre Rusia y los países de Occidente y Estados Unidos. Un poco América Latina está ambivalente y lo que estamos viendo es un paso, si bien no a una globalización como era lo que se venía dando, sí estamos viendo pues estos grandes conglomerados de países que es muy probable que vayan a redefinir el comercio mundial, pero también vayan a redefinir el intercambio de este capital humano. Los procesos de investigación están pues todavía activos porque lo estamos viviendo, pero pues esperamos que en los próximos años estemos viendo todo este reacomodo y habrá que estar listos para también como parte del sector estar pues adecuando las medidas y las empresas a estas nuevas realidades. Y yo pues con esto terminaría mi intervención y agradezco nuevamente la invitación que me hicieron al programa. Muchísimas gracias y pues hagamos un trueque. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante plática. La verdad es que nos dio datos muy interesantes. Aquí tengo una pregunta de Carlos Palencia. Dice, ¿qué tanto se está omitiendo la formación sobre otras habilidades para tener a la brevedad empleos que hacen falta? Un poco. Uno de los grandes problemas que tenemos es la equivalencia de las credenciales educativas. Tanto en Estados Unidos como en México, los procesos de equivalencia son tardados y eso nos está creando una barrera muy fuerte. Entonces tenemos pues médicos, abogados que llegan a los Estados Unidos y no pueden ejercer o tienen que ejercer a un nivel más bajo del que están calificados en sus lugares de origen y muchos con buenas calificaciones, es decir, de universidades muy prestigiosas en sus lugares de origen. En el caso mexicano sucede lo mismo, personas que llegan de otros países, tanto de países desarrollados como en desarrollo, llegan con sus títulos profesionales e inclusive estudian sus maestrías y sus posgrados en México, pero no les permiten a ellos o no les reconocen estos títulos porque
la Secretaría de Educación quieren que revaliden desde la preparatoria, luego de la preparatoria que revalide la universidad, que vaya a su lugar de origen por el pensum, materia por materia, a que diga qué vieron en la universidad, tener una universidad que dé esa misma licenciatura en México y después de validar eso, le validan los posgrados. Entonces estamos hablando de un proceso de años donde tienes una persona alta, muy altamente calificada, es decir, maestría o doctorado, pero que al mercado laboral no le permites ingresar por políticas que a esta altura de globalización parecerían absurdas, pero la realidad es que están en ley y no se puede hacer nada, pues. Aquí también Lisbeth nos decía, si hay datos oficiales en México sobre las nóminas digitales, es decir, hasta dónde ha logrado impactar su presencia a nivel económico poblacional. Ok, en el caso... de Reuters. Ok, bien. Muchas gracias por la pregunta. Muy interesante. Bueno, no se tiene propiamente un censo de los nómadas digitales. Se tienen alguna posibilidad de medir quién haya optado por una visa de trabajo en México y poder ubicarlo, pero por ejemplo, a diferencia de otros países europeos, México no ha creado la visa de nómada digital. Entonces, eso también nos crea un gran hueco y nos deja atrás en esta posibilidad donde ya no uno, sino varios países alrededor del mundo cuentan con esta posibilidad donde simplemente hay que demostrar que tú tienes el trabajo y que estás pagando los impuestos y trabajando y a ti te dan la posibilidad de residir en el país legalmente. Entonces, es necesario pues actualizar nuestra legislación a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, si vemos esta coincidencia, es tanto en la pregunta anterior como esta, es que seguimos viviendo con legislaciones laborales que están años atrás a la realidad de la migración laboral. Bueno, aquí también nos comenta, la misma Liz dice, desde su experiencia, ¿qué es lo más grave en la violación de derechos laborales para los migrantes, especialmente no documentados en México? Sí, hemos, pues particularmente es este empleo en negro, es decir, el contratarlos, por ejemplo, en la industria de la construcción sin ningún tipo de beneficio social al que estarían obligados de acuerdo a la Convención Internacional, con salarios muy por debajo de sus pares mexicanos. Y esto sucede no nada más en México, sino sucede también en los Estados Unidos. Y lo sabemos, ¿no? Todo este trabajo en negro de trabajadores indocumentados. Claro que no se denuncia porque están en una vulnerabilidad permanente los migrantes. Migrante que vaya a denunciar y está indocumentado, hay una gran posibilidad de que lo vayan a deportar y él no quiere ser deportado, ¿no? Entonces, entramos ahí, digamos, en un círculo vicioso bastante lamentable, pero que las violaciones a los derechos humanos, al menos en materia laboral, están presentes y están presentes todos los días. Aquí, la verdad, Memo Malpica, que te mandamos un fuerte abrazo, Memo. Uno te felicita por una excelente presentación, pero también comenta, en 2026 hay una revisión del TEMEC. ¿Qué te gustaría ver como mejoras en el capítulo de entrada temporal de personas de negocios de ese tratado, o en general, de estos capítulos en los tratados comerciales? En lo particular, pues sería ideal que llegáramos a igualar este esquema de movilidad laboral que tiene el espacio Schengen, ¿no? Yo siempre ha sido mi referencia, con todas las críticas, que ahorita yo les presentaba las críticas del espacio Schengen, pero si realmente vamos a hablar de integración supranacional entre los miembros del TEMEC, debemos incluir a la migración. Parece que hay ahí un
un gran temor por parte de los políticos de entrarle al tema, e incluyo a los políticos mexicanos, ¿no? Que también no entran a establecer una posición, y esto es aprovechado para cuestiones políticas, y estas cuestiones políticas se contraponen con las mismas necesidades del mercado. Entonces, mi ideal sería eso: creemos un espacio primero dentro de Norteamérica para llegar a una movilidad bien regulada como en el espacio Schengen, y yo creo que con eso avanzaríamos bastante. También hay que aceptar, debe de haber un compromiso de México de mejorar la situación laboral de los trabajadores, que se ha avanzado, pero no se ha avanzado lo suficiente, y esto sigue provocando la migración de miles de personas todos los días desde México, y no se diga desde aquellos no firmantes del TEMEC. Aquí también nos pregunta Juan Preciado, dice, en su opinión, ¿por qué Estados Unidos no respeta los derechos humanos de los migrantes, así como los tratados internacionales que tiene principalmente con México? El no respeto de los derechos humanos de los migrantes es prácticamente el compromiso de los Estados Unidos de otorgar el asilo y de permitir que las personas lleguen a su territorio y ejerzan el derecho de pedir asilo. No estamos hablando de que se los vayan a otorgar o no se los vayan a otorgar. Ese es un proceso que ya deberá de llevar el juez en la materia, y determinar si la persona realmente cumple las condiciones, si su vida corre peligro por motivos de raza, religión, motivos políticos, y todo lo que conlleva pues las discriminaciones que te dan la oportunidad de pedir un asilo. Pero el romper el compromiso internacional de permitir a las personas atravesar la frontera, pisar el territorio estadounidense y decir, estoy aquí y estoy pidiendo que me des la oportunidad de pedir el asilo, esa es la violación de los derechos humanos. Y lo que hace Estados Unidos al externalizar la frontera es precisamente eso, y es una violación. Y lo hace también la Unión Europea, no solamente Estados Unidos, no, con estas configuraciones de terceros países seguros. Y en el caso mexicano no es un tercer país seguro, porque México no es seguro. No es seguro para los migrantes. No es seguro ni por el crimen organizado, ni es seguro por el propio Estado, que ya vimos que en sus propias instalaciones murieron quemados los migrantes. Sin embargo, de facto, está sucediendo. Entonces, estamos viendo estas violaciones de Estados Unidos, y también estamos viendo estas violaciones por parte del gobierno mexicano, y aparte de Estados Unidos en general, estamos viendo las violaciones de los gobiernos nacionales como Florida o como Texas, cuyas leyes estatales contravienen directamente los tratados internacionales, pero no hay una fuerza, digamos, de los resto de los países firmantes que se atreva a cuestionar y enfrentar al propio gobierno estadounidense por obvias razones y compromisos. Pero las violaciones están y son señaladas de manera permanente, ¿no? Ahí esa sería la respuesta. Pues muchísimas gracias, doctor. En este momento hablo a los panelistas si quieren hacer algún comentario. Enrique. Doctor Gabriel, qué interesante plática nos acabas de dar, y el hablar de los migrantes, que es un tema muy álgido, muy difícil, muy peligroso, ¿no? En todo este caso. ¿Qué obligación tenemos en México de recibir a toda esta gente y que se quede aquí? Hay muchas quejas en todos los estados, en todas las ciudades grandes de el problema que están causando ya los migrantes que están hacinados en los parques y están en muchos lados así sin hacer nada, pidiendo prácticamente limosna. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno en este sentido? Ok, legalmente estamos obligados a brindarles todas las garantías sociales. ¿Por qué? Porque México así lo decidió, firmar las 15 convenciones internacionales que lo obligaron jurídicamente. Esto obligó también a una reforma constitucional, y esta reforma del primero constitucional puso, digamos,
a la Constitución bajo el marco de las convenciones internacionales que hizo que el primero constitucional garantizara los derechos humanos de las personas independientemente de su nacionalidad. Y cuando hablamos de la garantía de los derechos humanos, por mencionar algunos, estamos hablando de la garantía a salud, de la garantía a educación, de la garantía a una representación jurídica, y esto también estás obligado a nivel subnacional con las leyes subnacionales a través de sus leyes de migración. Entonces, realmente estamos obligados. ¿Por qué? Porque así se decidió. Quizá cuando se decidió estábamos en otra realidad. Es decir, México era un país de migración, entonces de alguna forma México, su posición era, mira, yo estoy firmando todo eso, tú que recibes a mis migrantes, debes de pues ser corresponsable a lo que yo me estoy comprometiendo. Pero la realidad cambió y el hecho es que ahora están los migrantes y nosotros tenemos todo un marco legal que nos obliga a recibirlos y que no ha ido el gobierno a la velocidad que va. Solo existen 3 centros de integración del migrante, uno en Ciudad Juárez, otro en Tijuana, otro en Matamoros, con capacidades limitadas. No tenemos un centro de distribución de migrantes en Chiapas, como sucede en países como Alemania, donde hay un centro donde tú recibes a los peticionarios de asilo, tú tienes un mapa muy, muy bueno de dónde hay necesidad de mano de obra calificada, de mano de obra no calificada, de mano de obra en el campo, haces una identificación de los migrantes, sus habilidades y los mandas a la región del país donde te hacen falta para crecer económicamente. Entonces, la realidad es que necesitamos esa infraestructura y estamos obligados jurídicamente a hacerlo. Gracias, acabas de dar un punto muy importante en este sentido, ¿no? De que México necesita diversificar todos esos migrantes que se están quedando en México muchísimos. Afortunadamente en Tijuana ya se están integrando a la fuerza de trabajo de maquiladoras y todo eso. No sé en Ciudad Juárez, pero aquí en México y en Monterrey vemos muchísimos migrantes que andan en la calle y andan pidiendo y andan haciendo todo eso. Yo creo que dijiste un punto muy importante, ubicar dónde se requiere la fuerza de trabajo y mandarlos hacia allá. Y es obligación de México también darle papeles, ¿verdad? Así es, o sea, legalmente es facilitarlo. Claro que puede haber deportaciones en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que su caso no cumpla con el requerimiento, por ejemplo, ante la Comar, ante la Comisión de Ayuda a Refugiados, y bueno, dices, no me demuestras que tu vida está en peligro. Pero hay decenas de casos donde sí es demostrable porque están saliendo por una violencia tremenda y se lo comento aquí en Ecuador, está viviendo una crisis de violencia donde están involucrados el cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, cárteles de Colombia, cárteles de Brasil y digamos que las empresas están siendo extorsionadas y las pequeñas empresas más y están provocando un éxodo con, digamos, aparte de las extorsiones, muchas veces amenazas y a veces asesinatos también, que crean casos muy, digamos, completos para pedir asilo, por ejemplo, en México, ¿no? Entonces, ahí sí hay una responsabilidad por parte del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense de recibirlos, pero pues hay que aprovechar las habilidades de estas personas. Si no tenemos estudios permanentes que nos permitan saber simplemente su grado de educación y experiencia laboral, sus dominio de idiomas, ¿cómo vamos a saber dónde acomodarlos, no? Como una responsabilidad del Estado. Y creo que ahí el sector empresarial, la industria, pues debe de estar también presionando, cambiando estas barreras de solo el 10%. Oye, si no tengo trabajadores mexicanos, permíteme contratar el 15% de trabajadores extranjeros. Sucedió Tijuana y el caso haitiano es un caso emblemático. Se integraron por completo. Sí, es lo que te comentaba. Qué interesante. Gracias, doctor. Felicidades y muy buena plática.
Gracias. Gracias a ustedes, ingeniero. Pues muchísimas gracias, doctor. Si no hay ningún comentario, bueno, de parte, no sé si el Vista o el doctor Máximo quieran hacer algún comentario. Sí, con mucho Doctor. gusto. Gracias, doctor. Doctor Ibarra González, yo me sumo a la del ingeniero Herón en felicitarlo en una plática muy ilustrativa, muy didáctica, con muy buenos datos estadísticos interesantes, una forma también poco conocida, como usted lo dijo, la materia internacional, los compromisos que ha suscrito México a través de una serie de convenios, de tratados. Lo único que quisiera yo hacer un comentario en relación a alguna de de lo que dijo durante la intervención al finalizar casi. ¿Por qué no tenemos un espacio Schengen? No lo tenemos porque México, Estados Unidos y Canadá no han suscrito un tratado de mercado libre, de unión, en el que se permita la libre circulación de los 4 factores de la producción. Lo que tenemos firmado, y usted lo sabe perfectamente bien, es un tratado de última generación, como los llama, fundamentalmente de libre comercio, aunque también se establecen principios pues para servicios, determinados servicios y también para capitales, pero no hemos llegado como el mercado común europeo, ahora la Unión Europea, a tener desde luego esa amplitud que le permite a los 27 estados de Europa pues tener una población que también circule libremente, como es uno de los objetivos, y en el espacio Schengen se realiza esto desde luego. Nada más quería hacer ese comentario, felicitarlo amplísimamente, me gustó mucho su intervención y lo felicito muy ampliamente porque nos ilustra muchísimo. Gracias, doctor Ibarra. Gracias a usted. Gracias, doctor. Muchas gracias, Dani. Yo quisiera también participar y abonar en lo siguiente. El doctor Ibarra, muy ilustrativo, como mis compañeros colegas los han comentado. Y creo que hay un ejemplo muy claro en América Latina, que es el Mercosur. El Mercosur sí logramos, o se logra más bien, el intercambio de mercancías y de personas, el libre tránsito. Ese sí es algo que debemos de admirar de estos 11 países que forman parte. Creo que son 4 o 5 miembros reales y los demás son adherentes. 4 nada más, doctor, y los demás son adherentes, pero ya lograron esta conjugación. Sin embargo, el tema es tan antiquísimo que desde que se llevaron, por dar un ejemplo, de Israel a Babilonia, como inmigrantes o como esclavos, siempre ha habido a través de la historia. Solamente que México, temo equivocarme en la fecha, pero creo que empezamos a sufrir desde el año 16 de este siglo. En el año 16 empezamos a revertir porque antes estaban regresando nacionales a México, se estaba revirtiendo esa tendencia, y en el 16 se volvieron y se va complicando más en los años por venir el regreso otra vez de mexicanos a Estados Unidos y ahora más con los sudamericanos. Y ya pues quedó claro, tenemos acuerdos internacionales. Antes teníamos el artículo 1 de la Constitución, que cualquier extranjero que pisara el suelo de México ya pues de simple hecho gozaba de las garantías individuales. Ahora se llama derechos humanos. Bueno, pues así está pasando en el mundo, tristemente. Cada día somos más habitantes en el mundo y más movilidad. Cuando dio los datos de los casi 200 y tantos millones desplazados de sus lugares de origen, válgame, pues debemos agradecer y a quien corresponden los cielos
de que estamos, por lo menos los que estamos aquí en este foro, tenemos una ocupación y no tenemos esas circunstancias que nosotros los hemos visto en las avenidas pidiendo dinero y con niños cargando, familias, una pareja con niño o una pareja con 2 niños, y la verdad que rompe el corazón ver esa circunstancia, pero esa es la realidad y esos son los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor Ibarra, por su participación y por todos los datos que nos dio. Gracias, agradecido. Muchísimas gracias. Ahí nada más hacer un comentario. Los 281 millones son las personas migrantes internacionales, es decir, que están fuera de su país. Los desplazados con la guerra Ucrania-Rusia, que son, ahora sí que tuvieron que huir de su país, rompimos la barrera de los 100 millones de personas desplazadas porque tuvieron que huir de su país. La rompimos con la guerra Ucrania-Rusia y es también una cifra histórica, no deja de ser una cifra impactante el hablar de 100 millones de personas. Y bueno, excelente, le agradezco mucho el comentario de estos intentos de formar las comunidades. En el caso de la comunidad andina también fue un esfuerzo que ha permitido, por ejemplo, el desplazamiento solo con la cédula de identidad entre los miembros de la comunidad andina, como sucede en el norte de Centroamérica. Entonces, son buenos intentos, sin embargo, no seguimos alcanzando los niveles que deberíamos de tener para pues el proceso de globalización que se había venido viviendo hasta antes de la guerra, ¿no? Si yo sigo hasta ahí, yo cierro mi intervención en el proceso temporal, ¿no? Hasta la guerra Rusia-Ucrania. Pero muchas gracias por su intervención. Gracias, doctor. Y bueno, quería dar la palabra a Héctor para cerrar. Tarde, pero de verdad me uno a la felicitación que han hecho los otros panelistas respecto de la participación del doctor Ibarra, una excelente forma de darnos a conocer este problema. Hay un punto que me parece que no quedó muy claro y me parece que es importante tomar en consideración, y es que, en primer lugar, el problema que tenemos en frontera respecto de la deportación de migrantes ilegales a Estados Unidos se ha venido agravando porque México indebidamente, injustificadamente y a fuerza adoptó algo que se conoce como política de tercer país. ¿Qué significa? Significa que nosotros estamos obligados a recibir a nuestros connacionales, pero no lo de terceros países. Y por lo tanto, esos que son migrantes, que son de terceros países, Estados Unidos estaba obligado a retornarlo a sus países de origen. Por una cuestión, y todo el mundo sabemos por cuál, México aceptó recibir a esos migrantes también, y eso vino a agravar el problema en frontera, por una parte. Pero hay algo que tampoco se apuntó y me parece que es importante tomar en consideración, y es que los migrantes son una fuerza de trabajo que enriquece a las naciones que los reciben. Y eso es algo que no se externa, pero que sí entran en las arcas nacionales. Hay diversos estudios que acreditan que la migración propicia un crecimiento del Producto Interno Bruto del 8 al 9% interno de cada país que lo recibe, de tal manera que sí es cierto que causan muchísimos problemas, sí es cierto que nos sentimos amenazados, pero vienen a aportar su trabajo. Y ese aporte de trabajo hace crecer nuestras, diríamos, economías. Eso es algo que también debe de agradecerse. Y el hecho de que el migrante, como parte de su producto del trabajo, apoya a sus familias en los lugares de origen, se recibe el flujo de las remesas que han venido creciendo, en el caso específico de México, de manera impresionante. Y gracias a esto y al comercio exterior mexicano, México la ha venido librando en las últimas semanas, meses y años. Así que la migración tiene muchas aristas para enfocarla, pero creo que lo más importante es benéfica, aunque parezca paradójico, sobre todo en aquellas economías en donde, como en Alemania, como en Japón,
las poblaciones están envejeciendo y entonces no hay capital humano que lo sustituya si no es a través de la migración. Ya nada más queda como último punto que a todo el talento que va a esos lugares realmente se le brinde la oportunidad de desarrollarlo y no se utilice exclusivamente en actividades de muy baja calidad y con muy bajos salarios. Pero excelente tema y me encantó toda la información que nos compartió. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su comentario también. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas, como dicen todos, felicidades por el tema y por la explicación. Y muy interesante. Y bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Le queremos dar este reconocimiento virtual al doctor José Israel Ibarra González por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Libre Comercio y Movilidad del Capital Humano el día 31 de julio del 2023, firmado por su servidor y el doctor Ortega de la Torre. Muchísimas gracias, doctor José Israel, y un aplauso virtual y muchísimas gracias por el trueque. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues ya cerramos julio y lo invitamos también a que nos acompañe en el mes de agosto con el tema de el miércoles con la importancia de la planificación aduanera en las operaciones del comercio exterior por el doctor Héctor Díaz Arzola y bueno, nuestro querido amigo maestro Guillermo Malpica, la adhesión del Reino Unido al TPAT. Así que bueno, empezamos este extraordinario mes de agosto con el pie derecho y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos lunes y miércoles a las 6 de la tarde, hora del centro, 5 de la tarde, hora del Pacífico. Muchas gracias a todos. Me dio mucho gusto verlos. Gracias y bonita tarde. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.